Y lo he titulado Máximas consecuencias, porque sabemos que todo en la vida tiene consecuencias. Todo lo hemos experimentado, ¿verdad? No es ninguna verdad que no sepamos, no es algo, una nueva revelación que acabo yo de compartir con ustedes, es algo que experimentamos nosotros, ¿verdad? De que todo en esta vida tiene consecuencias buenas, consecuencias malas, pero todo tiene consecuencias. Toda acción tiene una reacción, ¿sí? Son las consecuencias. Ahora, una de las cosas que debemos de entender también que las consecuencias vienen en diferentes grados. Y es importante entender eso porque muchas veces nos dejamos llevar, como por ejemplo, hay consecuencias que el grado de consecuencia es mínimo. Y entonces podemos ser engañados creyendo que todas nuestras decisiones que nosotros hagamos van a tener mínimas consecuencias. Cuando en realidad la Biblia nos enseña y la misma experiencia de la vida que según nuestras elecciones, las consecuencias van a ir de lo mínimo a lo máximo. ¿Okay? De lo mínimo a lo máximo. Hay niveles de consecuencias. ¿Okay? Hay niveles de consecuencias. Tenemos que entender eso para no engañarnos creyendo que nomás porque a veces las consecuencias son mínimas, que van a ser mínimas en todos los casos. ¿Okay? Y el que sea en grados, las consecuencias lo es en las malas consecuencias como en las buenas consecuencias. También las buenas consecuencias, igual que las malas, vienen por grados. Por eso es bien importante que nosotros podamos saber hacer decisiones correctas, decisiones sabias, decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda elección, decisión que nosotros tomemos, buena o mala, va a tener consecuencias. Y si es mucho, muy mala, las consecuencias van a ser mucho, muy grandes. Si la decisión que tomamos no es tan trascendental, pues las consecuencias van a ser también así, no tan trascendental, ¿verdad? Pero no seamos engañados pensando que así van a ser todas, porque no es así. Lo vemos, es como por ejemplo en las enfermedades. Hay todo tipo de enfermedades, ¿verdad? Y no todas tienen las mismas consecuencias, ¿verdad? En nuestra salud, como por ejemplo un resfriado insignificativo, ¿verdad? Porque ahorita estamos en el periodo de los resfriados, mucha gente se ha resfriado, ¿verdad? ¿Verdad que las consecuencias, lo que viene, ¿verdad? Lo que experimentamos en un resfriado no es lo mismo que un cáncer? Las consecuencias de un cáncer, ¿verdad que son muy diferentes lo que una persona pueda experimentar en su vida con un cáncer que venga a su vida a un resfriado? ¿Verdad que es muy grande? O cualquier otra enfermedad, porque estamos hablando de que hay enfermedades incurables, como es el cáncer, ¿verdad? El Alzheimer's, ¿verdad? Que a veces creo que yo ya ando por ahí, ¿verdad? Son enfermedades incurables, la epilepsia y las consecuencias, ¿verdad? De esto, como les digo, no se pueden comparar con un resfriado. ¿Puede usted comparar las consecuencias en la vida de una persona que le da un resfriado a una persona que le da SIDA? ¿Verdad que no? ¿O que tiene leucemia? Todas esas son enfermedades incurables y hay una lista larga de enfermedades incurables. Entonces, con esto es para que nosotros veamos que nuestras decisiones tienen consecuencias y que algunas consecuencias son mucho mayor destructivas que otras. Unas son mayor edificativas que otras, pero tienen consecuencias. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Marcos capítulo 5. Y lo abren, ¿verdad? Ya sea en su teléfono, si no, ahí hay Biblias abajo de los asientos. Pero es importante que usted lea la Biblia.
Lea la Biblia, vaya viendo conforme voy leyendo, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. ¿Okay? El que usemos una tableta o usemos un teléfono, ¿verdad? No es razón como para ya no leer la Biblia, ¿verdad? Es razón nomás para usar otro medio para leer la Biblia, pero seguir leyendo la Biblia. Y también tengan mucho cuidado, ¿verdad? Cuando ustedes un teléfono aquí para leer la Biblia, una tableta, de que no caigan en la tentación de seguir viendo cosas que vienen ahí. Y ya se quedan en la tableta o en el teléfono viendo otras cosas en vez de estar oyendo el mensaje. Tengan cuidado porque Satanás es muy astuto, ¿verdad? Entonces, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos a leer comenzando con el versículo 1, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? Si ustedes ya lo vieron, ¿verdad? El título es la liberación de un endemoniado. ¿Okay? La liberación de un endemoniado. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que esta persona hizo decisiones en su vida que lo llevaron al punto de ser poseído por demonios. O sea, por eso es que les puse máximas consecuencias. Hay consecuencias que pueden llegar al máximo. Y esas consecuencias vienen por nuestras elecciones, por las decisiones que nosotros tomamos. No crean ustedes que este hombre andaba por la vida como si nadie de repente ¡fum!, lo poseyó un demonio. No, fueron a causa de sus decisiones, a causa de sus elecciones que él hizo, que él quedó poseído. Vamos a leer. Versículo 1 dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Garasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Y como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él, Jesucristo, les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. Y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y ahí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegando a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles a todos lo que el Señor ha hecho por ti
y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Que Dios bendiga su palabra. Qué tremenda historia, ¿verdad? Qué tremenda historia. Y pensar, fíjense, que es lo que quiero, ¿verdad? Que tomamos conciencia, que él llegó a este punto por sus decisiones. Por sus decisiones. Por eso, ¿verdad? Les digo, nuestras decisiones tienen consecuencias. A veces son muy destructivas, a veces no tanto, y no nos dejemos engañar. Por eso es que no son tan destructivas y pensar que siempre va a ser así. ¿Okay? Ahora, no se nos dice aquí en la Escritura cómo es que los demonios entraron y se apoderaron de este hombre. Pero, por lo que verdaderamente conocemos de las Escrituras, podemos ver que fue el resultado de su entrega al pecado. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Que vamos a suponer nosotros un pequeño pecadito chiquito, así chiquito. En realidad eso es lo que le estamos abriendo la puerta a Satanás. Poquito, pero Satanás feliz de la vida porque dice, ya sé, en el momento que me la abres poquito, ya es cuestión de tiempo que me la vas a ir abriendo más y más y más y más. Me lo vas a ir abriendo más y más y más. Y Satanás es mucho más inteligente que nosotros. Él sabe cómo trabajarnos poco a poco, para que vayamos nosotros abriendo poco a poco. Él sabe cómo hace esto. Porque allí, ¿verdad? Nos habla de que eran espíritus malignos. Y estos espíritus malignos fácilmente pueden introducir un pie en la vida de una persona que cultiva prácticas pecaminosas. Todo es que nosotros empecemos a cultivar prácticas pecaminosas y ya le dejamos a Satanás que metiera un pie ahí en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son espíritus impuros, dice la Biblia, malignos. Cuando Jesús salió de la barca, un hombre con espíritu impuro, dice una versión, otra malignos, salió de los sepulcros para recibirlo. ¿Sí? Entonces, todo pecado es impureza. Todo pecado es impureza. Y cada vez que nosotros decidimos hacer algo impuro, en realidad le estamos abriendo las puertas a Satanás. Estamos haciendo. Entonces tenemos nosotros que entender eso, porque nosotros en nuestra naturaleza humana caída tendemos a minimizar el pecado. Tendemos a minimizar el pecado, a verlo como que no es gran cosa, ¿verdad? A veces como el pastor le exagera. Es que es muy legalista, ¿verdad? Y tienden a exagerarlo para asustarlo. Como me dice un hermano mío, ¿verdad? Que no es creyente, y cuando platica dice, ¿cómo te fue el domingo? ¿Los asustaste bien? ¿Los dejaste bien asustados? y es que ese no es el propósito de uno, ¿verdad? Asustarlos, ¿verdad? Que, se asusten. No, es para que crean la verdad revelada en la palabra de Dios. Que crean. Y entonces, más que un susto, porque los sustos van y vienen, ustedes crezcan en temor. Temor a Dios, temor al pecado, temor a Satanás. Que crezcan en eso. ¿Para qué? Para que podamos crecer cada día más y más en santidad. En santidad, la palabra santidad quiere decir en un apartamiento del pecado para ser usado por Dios. Porque cuando nosotros no practicamos la santidad, pues entonces en la carne vamos a estar cayendo en el otro lado, que en realidad no es el lado correcto. Ahora, este hombre se entregó a Satanás, ¿verdad? Eso fue su elección que él hizo, ¿verdad? Entregó a Satanás, y sabemos que Satanás es un ladrón. Así lo presenta en la Biblia. Satanás es un ladrón, y por lo mismo vemos aquí que este hombre perdió todo.
Satanás le robó todo a este hombre. Porque este hombre vemos que perdió su hogar. Tengamos nosotros conciencia que este hombre, antes de ser poseído, él tenía su hogar, tal vez estaba casado, tenía sus hijos, vivía una vida normal de trabajo y todo. Lo perdió todo. Tenía amigos, ¿verdad? Perdió la bendición de poder tener compañerismo con los amigos, con la familia. Cosas que son tan valiosas que debemos nosotros apreciar. Y por lo mismo, ¿verdad? Porque aprecio esa bendición de Dios, no voy a practicar el pecado. No voy a caer en el pecado porque el pecado me lo va a venir robando tarde que temprano. Me va a robar esto que es tan hermoso y tan valioso. Me lo va a robar. Lo voy a creer porque me lo dice la palabra de Dios y a Dios le voy a creer. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo perdió hasta su dignidad, hermanos. Perdió su dignidad porque en los evangelios nos habla de esta misma historia y en Mateo dice que andaba desnudo. Andaba desnudo. Aquí Marcos pues lo implica de que él andaba desnudo porque dice, el hombre que había sido poseído por la legión de demonios estaba sentado ahí y ahora ya estaba vestido. Vestido y en su sano juicio. Ahora, de acuerdo a la ética moral que enseña toda la Biblia, la desnudez muestra que una persona no está en su sano juicio. No está en su sano juicio. No está pensando correctamente cuando un hombre o una mujer se desnudan con el novio, con la novia, en adulterio, en fornicación, en videos, en fotos, en lo que sea. En realidad esa persona está siendo influenciado, no por el Espíritu Santo, no por Dios, no por la palabra de Dios. Y está tomando un camino muy peligroso, porque Satanás va trabajando poco a poco, él va trabajando, él es bien paciente, él es paciente y va trabajando poco a poco a poco. Entonces lo vemos aquí que este hombre ya estaba vestido y en sano juicio. Es por eso que la Biblia siempre nos indica, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta de la mujer, que vista correctamente, que vista de una manera que honre a Dios, con santidad, y no como viste el mundo, no como visten las modas modernas de hoy en día, que son para que se vean sexys. Tienen que tener cuidado porque que se vean sexys es mostrar cierta desnudez. Es mostrar cierta desnudez. Y eso en realidad muestra que no está en su sano juicio. Cuando una persona quiere mostrar cierta desnudez, no está en su sano juicio. No está pensando con la mente de Cristo. Está pensando con la mente pecaminosa del hombre. Por eso es que tiene que cuidarse, ¿verdad?, en todo eso. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Esta persona, al entregarse al ladrón, a Satanás, perdió todo, perdió su paz. ¿Lo ven ustedes que tenía paz? No, dice que de día y de noche. ¿Se imaginan ustedes no dormir y andar gritando por las colinas y en el cementerio, andar con gritos? ¿Se pueden ustedes imaginar? Y todo eso es actividad de Satanás, porque quiere ir desgastando el cuerpo humano de una persona que no duerme, que no come, que anda corriendo para que llegue a morirse. ¿Por qué? Porque sabe que si le quita la vida, lo manda al infierno. Lo manda al infierno con toda seguridad. Entonces, vemos, ¿verdad?, que hay consecuencias en las elecciones que nosotros tomamos, que nos pueden robar de lo más preciado, de las bendiciones más grandes de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos siempre que crecer
en apreciación por las bendiciones de Dios. Para que cuando venga lo opuesto, podamos fácilmente rechazarlo, porque yo aprecio en gran manera las bendiciones de Dios y no quiero perderlas. No quiero perderlas porque las voy a perder y no quiero perderlas, así como él. ¿Okay? Fíjense, este hombre hubiera permanecido en esta terrible situación para toda su vida y hubiera terminado en el infierno si Jesús no hubiera pasado por una tormenta en ese lago y hubiera llegado a ese lugar. Porque cuando Cristo llegó allí, antes de eso, si ustedes leen, Él pasó por esa gran tormenta. Esa gran tormenta que ya los discípulos se andaban ahogando, ¿verdad? Y ahí se cree que esa tormenta era producida por Satanás, por la manera en la que el Señor Jesucristo confrontó la tormenta. La confrontó como si fueran demonios. Los reprendió la tormenta. Exactamente de la misma manera como se ve en las Escrituras que reprende a los demonios, a Satanás, así reprendió a la tormenta. Y es que se cree que Satanás quería impedir que Jesucristo pudiera llegar hasta el otro lado y pudiera hacer la obra que hizo en la vida de esta persona. Satanás siempre va a estar luchando y va a querer impedir que el Señor haga su obra en las vidas de nosotros. Por eso es que hay una guerra espiritual constantemente. Hay una guerra espiritual. Por eso nosotros no debemos de subestimar el poder destructivo que tiene Satanás. Y que ese poder destructivo que Satanás lo va haciendo poco a poco, Él va destruyéndonos. O sea que Él va pasito a pasito. No crean que Él pega un brincote y nos lleva inmediatamente a una destrucción total. No nos lleva inmediatamente como aquí a este hombre, ¿verdad? De estar el hombre sano y viviendo una vida correcta con su familia y todo, y de repente, ¡pum!, lo poseyó. No, eso fue paulatinamente, poco a poco. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en las decisiones. ¿Verdad que todos los días hacemos elecciones, decisiones? Todos los días las hacemos. Y ahí es donde tenemos nosotros que asegurarnos que hacemos las correctas decisiones. Porque cuando no hacemos las correctas decisiones, estamos abriéndole la puerta al pecado, estamos abriéndole la puerta a Satanás en nuestras vidas. ¿Saben cuál es el primer paso de Satanás? Que fue el primer paso para que este hombre llegara a quedar poseído. Y que es bien importante que nosotros lo entendamos, cuál es ese primer paso por el cual este hombre vino a quedar poseído. ¿Se fijan? Como les digo, no fue un brincote el que dio, ¿no? Un primer paso. ¿Cuál es ese primer paso? Aquí está. Fue tentado. Es lo primero que Satanás hace. Por eso la Biblia lo menciona como el tentador. Porque la tentación viene de parte de él. Ahora, la tentación en sí no es pecado. Porque la tentación es una invitación a pecar. Porque Jesucristo fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no aceptó la invitación. Dice que no pecó. Entonces, nosotros pecamos cuando aceptamos la invitación que nos habla Satanás, mira que esto y que va a tener mucho poder y nadie va a saber y que va el gozo que va a haber, el placer es tremendo y empieza a convencer a nosotros a decir, sí es cierto, pues al cabo que sí, y no, pues son puras exageraciones y empieza la guerra espiritual. La guerra espiritual. Ahí, este es el campo de batalla, aquí en la mente, la guerra espiritual, ese es el campo de batalla. Y ahí Satanás empieza a trabajar. Y entonces, en esa invitación, ¿quién es el que va a tomar la decisión final? ¿Satanás o nosotros? Nosotros, porque él nomás nos está invitando, nos está convenciendo, dice, no hombre, vente al party, vente a la fiesta, está bien suave. Acá sí vas a tener diversión, acá sí va a haber placer, aquí sí va a haber, qué bárbaro. La invitación ahí está la invitación. Y nosotros
Vamos a tener que decidir. Ahora, levante la mano la persona que considera que todos los días es tentado. Levante la mano, que todos los días es tentado. Pecadores. No, ¿se fijan lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no tienen que tener miedo de levantar la mano? Porque la tentación no es pecado. Una vez más, el que no levanta su mano y dice, no, pues yo no soy tentado. En realidad ya pecó por mentiroso, ¿verdad? Porque todos somos tentados. No hay ser humano aquí en esta tierra que no sea tentado todos los días. Todos los días somos tentados. En cosas menores, en cosas medianas, en cosas mayores, pero viene la tentación. Por eso la Biblia dice que Satanás no duerme. Él no agarra vacaciones, ni duerme, ni nada. Él está trabajando constantemente. Entonces viene la invitación. Constantemente somos invitados a hacer algo que es indebido. Algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en ese momento ya por decir, es un pecadito chiquito, es un pecadito blanco. Pero ya le estás abriendo la puerta al enemigo. Ya le estás abriendo la puerta al enemigo. Ahora, cuando nosotros aceptamos la invitación, ¿cómo se le llama a ese acto? Cuando aceptamos la invitación, ¿cómo se le llama ese acto? ¿Ya caímos en qué? En pecado. ¿Okay? Acuérdense. Este no es pecado, esta es una invitación. Pero cuando nosotros aceptamos la invitación, cedemos, pecamos. Pecamos. Y ahí es cuando Satanás dice, qué bueno. Y sus demonios dicen, gloria a Satanás. Ya lo tenemos esta persona, ya ahí lo llevamos. Tenemos paciencia, nos lo vamos a llevar poco a poco, nos lo vamos a llevar poco a poco nos lo vamos a llevar. Y así es como se lleva a las personas poco a poco. Una persona no se convierte en alcohólico de la noche a la mañana, no se convierte en un adicto de lo que sea, que la persona esté adicta. Desde lo más insignificante que uno puede decir, no, el cigarro, el tabaco, hasta la peor de las drogas que usted pueda imaginarse, morfina o cocaína o cualquiera. No fue de la noche a la mañana esa adicción, fue poco a poco. Y luego la persona señala y dice, yo a la hora que quiero lo puedo dejar. Y empiezo a tratar y no puedo. ¿Se fijan cómo esto? Entonces, cuando uno acepta la invitación y empieza a aceptar el pecado y a practicar, entonces el pecado empieza a tener control sobre nosotros. Y a eso se le llama opresión satánica. ¿Okay? Esa es la opresión satánica. La opresión es cuando uno está controlado por el pecado. Y eso es a nivel, no que Satanás haya entrado en su vida, pero por fuera Satanás ha tomado control de su mente en cierta área de su vida, en cierto pecado, y ahora él tiene ventaja. Eso es lo que le llaman, eso lo que está dentro de la mente de esa persona es una fortaleza. Una fortaleza, la Biblia dice que solamente el poder de Dios tiene el poder para derrumbar fortalezas, porque una fortaleza significa que ya Satanás está establecido ahí en nuestra mente con ventaja sobre nosotros en la guerra espiritual, que nos va a ganar vez tras vez, que diga, yo puedo dejar esto, yo puedo cambiar, y no va a poder, porque Satanás le va a estar ganando la batalla. La única manera es, como vemos, es una de las lecciones de esta historia, que la única manera para encontrar la victoria es a través de Jesucristo. Por eso es que la Biblia nos dice, una vez que hay una fortaleza, dice que las armas que tiene el verdadero creyente son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice ahí en 1 Corintios. ¿Okay?
Entonces, Él nos va llevando poco a poco, poco a poco. En esta ya está la persona en la opresión, ya está obsesionada con algo, ya está adicta a algo, ya está adicta. Y eso es lo que es una opresión satánica, es obra de Satanás. Y debemos de creerlo y no minimizarlo y decir, ay, no, que no tiene nada de malo. Y lo tendemos a hacer todo como no. Unas cheves, ¿qué tiene de malo? Está bien caliente, viene el calor y ¿qué tiene, verdad? Unas cheves, ¿verdad? Y yo veo, ¿verdad? Yo recuerdo antes la gente salía de las tiendas con un six-pack. Ahora salen con unos belizotes que hasta van así, ¿verdad? Que apenas pueden el belizote de cervezas. Va escalando aquello, va escalando, va escalando, va escalando. Y es eso, es la obra de Satanás que le dimos entrada poquito. Y él es paciente, poco a poco empieza a trabajar, a convencernos. Si ya nos convenció una vez, ya va a ser más fácil que nos siga convenciendo. Convenciendo de que no tiene nada de malo, no. Me decía, por ejemplo, una persona me decía, ay, ¿qué tiene de malo el tabaco? ¿Qué tiene de malo? Le digo, pues, a ver, ¿dónde dice la Biblia? Me decía que el tabaco es malo. Le digo, pues no necesito ni ir a la Biblia, nomás ve atrás lo que dice. La misma cartera de cigarros ahí dice que te va a dar cáncer. ¿Qué más quieres de ver que es malo? ¿Qué más? No necesito versículos bíblicos para enseñarte eso. Ahora, si quieres versículos bíblicos, la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no nos pertenece a nosotros y que debemos de respetarlo y cuidarlo porque es de Dios y no nuestro. Y bueno, hay tantas enseñanzas bíblicas del por qué las adicciones son condenables y debemos de superarlas, porque esta es obra de Satanás y debemos de creerlo, porque él sigue trabajando, porque su meta es la destrucción, la muerte, ¿okay? La muerte. Y ya, ¿verdad? Como les digo, muchos de las cosas que hoy en día se usan, ya vienen las advertencias de que este producto te puede matar. No dice así, pero te dicen lo que te puede causar y que en realidad te va a llevar a la muerte. Entonces, debemos de eso, nunca, hermanos, nunca debemos de subestimar el poder destructivo de Satanás, nunca, porque pasa eso. Ahora, al verdadero creyente, a la persona que verdaderamente nació de nuevo y que el Espíritu Santo mora en él, hasta aquí puede Satanás llegarle. Hasta aquí puede llegarle, puede llegar a hacerle que llegue a tener una fortaleza, ¿verdad? Una obsesión con cierto pecado, cierto vicio. Puede tenerlo allí, hasta ahí. ¿Ok? Hasta ahí. Ahora, un verdadero creyente, dos cosas pueden pasar con él. Un verdadero creyente va a terminar destruyendo con las armas de Dios, va a destruir esa fortaleza. No va a permanecer en esa condición de encarcelado al pecado, esclavizado al pecado. No va a permanecer así. Ahora, si ese verdadero creyente se enterca en seguir así y sigue buscando excusas y todo de que esto no tiene nada malo, dice la Biblia que entonces el siguiente paso de Dios es quitarle la vida. Removerlo de este mundo. ¿Por qué? Porque está dando mal testimonio, está sirviendo de piedra de tropiezo para otros, porque esa persona dice, yo soy cristiano, yo nací de nuevo, y yo voy a tal iglesia, y esto y lo otro, pero su vida está siendo de estorbo para que otras personas puedan venir a Jesucristo, y el Señor dice, vámonos. Por eso el Señor, eso es lo que les dijo a los corintios, les dijo, miren, a causa de estar comportándose ustedes incorrectamente, por estar muchos de ustedes viviendo en la carne, dice, por eso algunos de ustedes están enfermos, diciendo, ahí vienen las consecuencias poco a poco de la disciplina, y a otros, dice, ya murieron.
Está Dios advirtiendo, dice, hasta ahí puede llegar mi disciplina, quitarte la vida y llevarte para que no estés estorbando. Algunos ya murieron. Entonces, Satanás hasta ahí puede llegar en la vida de un creyente. Pero en la vida de un no creyente, que eso es lo que debemos de tener mucho cuidado, porque hoy en día muchas personas creen que son verdaderos creyentes, pero en realidad no lo son. En realidad no lo son. Ahora, yo no estoy en autoridad como para poder decir, este sí, este no. Sí, sí, no, no, sí, no. Yo no estoy en autoridad para poder decir quién es un verdadero creyente y quién no. Pero si la Biblia dice que por sus frutos vas a conocer, ¿verdad? Así humanamente, hasta donde podemos ver humanamente, podemos ver si una persona verdaderamente es creyente o no es creyente. Y podemos estar errados en nuestro juicio, porque por ejemplo, si nosotros hubiéramos conocido a David cuando cometió su gran pecado, ¿qué decimos? Oh, ese no es un verdadero creyente, miren nomás lo que hizo, pero superó aquello, se arrepintió, Dios lo perdonó y todo, porque era un verdadero creyente, era un verdadero creyente. Entonces, ese juicio final se lo dejamos a Dios, pero nosotros tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos. Bien sinceros. ¿Por qué? Porque yo no puedo discernir la vida de otros si verdaderamente son salvos o no son salvos, pero la mía sí. Ahí sí yo puedo discernir si verdaderamente soy auténtico o soy falso. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que ser bien sinceros. ¿Por qué? Porque la obra de Satanás en la vida de nosotros, por las elecciones que nosotros hacemos, malas, puede llegar en la vida de un no creyente, aunque diga que es cristiano y no lo es, puede llegar a la posesión, como a este hombre. La posesión demoníaca es cuando es controlado por demonios, ya sea por un demonio o por muchos. Este hombre estaba siendo controlado por un demonio o por muchos. Por muchos, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué dijo? Legión, porque somos muchos. Ahora, no sabemos exactamente cuántos demonios tenía, pero si estaba usando el término legión, literalmente, en esos tiempos, una legión era con referencia al ejército romano. Y una legión de soldados romanos eran 6,000 soldados. Entonces, si lo estaba usando literalmente, estaba diciendo, somos 6,000 demonios los que tenemos control sobre este hombre, por eso la gran fuerza y el gran descontrol de ese hombre. ¿Se imaginan 6,000 demonios? Y es que así era la situación de este hombre. Y todo eso por las elecciones que él hizo. ¿Se fijan por qué son bien importantes las decisiones, las elecciones que nosotros hacemos? ¿A dónde nos pueden llevar? Como a este hombre. ¿Ok? Yo no sé, pero alguien en el de español me dijo, hermano, ¿quién le dio la foto de mi esposa a levantarse? Alguien me dijo, ok, yo no fui el que saqué esa cosa, ¿verdad? Tan repugnante. Yo no fui. Alguien, ¿verdad? De Basile me dijo, ¿verdad? Porque verdaderamente todos vemos a nuestras esposas bien lindas al levantarse, ¿verdad? ¿Quién sabe? No dejen que el hermano hable, ¿ok? Ok, entonces, hermanos, este hombre gadareno es sin duda un ejemplo para nosotros, ¿verdad? De lo que Satanás puede hacer en las personas. Y este ejemplo debería de ser suficiente para hacernos no querer tener nada que ver con el pecado, porque el pecado nos va a llevar a que Satanás haga su terrible destrucción en nuestras vidas. No querer tener nada que ver con el pecado, resistir al demonio. Vea que eso nos dice Santiago, dice, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Pero si no lo resistimos, no va a huir.
Él va a estar ahí, listo para hacer su obra destructora en nuestras vidas. Por eso la importancia de seguir lo que dice la Biblia. Ahora, díganme ustedes, ¿tenía la sociedad, en el tiempo de este hombre, tenía la sociedad una respuesta para la condición de este hombre? ¿Podía la sociedad ayudarlo a superar su condición de poseído? ¿Podían? ¿Sí o no? No, porque nosotros vemos, ¿verdad?, lo que dice aquí la Biblia. Este hombre vivía en los sepulcros, dice, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Nadie podía hacer nada por él. Nada por él, dice ahí. Dice, muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Pero hoy en día, ¿verdad? Creemos que ya no hay gente endemoniada. Todavía hay gente endemoniada, como esa foto que les enseñé, foto actual de una mujer que estaba endemoniada, verdaderamente. Todavía Satanás sigue haciendo su obra. Él sigue haciendo su obra hasta donde se lo permitamos. Él la va a hacer. Hasta donde se lo permitamos. Entonces dice ahí que nadie tenía la manera de cómo verdaderamente ayudarlo a que superara su condición. Dice, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. ¿Se fijan? Satanás lo quería matar para llevárselo al infierno, para que se fuera al infierno. Porque esa es la obra de Satanás. Dice la Biblia que él vino para engañar, para robar, para matar. Y él estaba haciendo su obra ahí. Entonces, hermanos, la misma cosa sigue sucediendo en nuestros días. Con todos nuestros maravillosos logros científicos, ¿okay?, la sociedad todavía no puede lidiar con los problemas causados por el pecado y por Satanás. No puede. Dígame usted, si la psicología puede lidiar y remover el pecado de la vida de una persona, o un psiquiatra con medicamentos, ¿puede hacerlo? ¿Los efectos de Satanás a un poseído? No. Hay gente poseída y creen que nomás tienen problemas psicológicos. O sea que ahora nos hemos ido al otro extremo. Antes, una persona con problemas psicológicos, a todos se les tachaba de estar endemoniados, cuando no todos estaban endemoniados. Y ahora a todos, aunque estén endemoniados, a todos son con problemas psicológicos. Nos hemos ido al otro extremo, de negar la posibilidad de una posesión satánica. ¿Alguna vez usted ha estado en la presencia de una persona poseída? Es algo que se puede sentir, hermanos. Se puede sentir en el ambiente, que se da uno cuenta que lo que quiere Satanás en el ambiente que produce es que haya temor para no confrontarlo. Lo quiere vencer ya nada más con producir ese temor de su presencia. Entonces es algo horrible que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque todavía hoy en día no se puede controlar. Fíjense nomás, hermanos. Una de las maneras en las que a través de la historia, vamos a estar hablando aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, que se ha tratado de controlar el comportamiento pecaminoso de los hombres y las acciones destructivas del pecado en la vida de nosotros, es a través de las leyes. Eso es lo que son las leyes. El tratar de restringirnos, de no cometamos este pecado, de que no cometamos este otro pecado, de que no cometamos este otro pecado, porque el pecado es bien creativo, tiene muchas maneras de manifestarse. Y entonces, ¿cuántas leyes creen ustedes que tengamos aquí en los Estados Unidos? Y todas esas leyes hechas con el propósito de restringir los efectos del pecado en nuestras vidas. Fíjense que ni los mismos legisladores saben cuántas leyes tenemos.
Son tantas que se han hecho a través de la historia de los Estados Unidos. Si ustedes se fijan, los legisladores están todos los días sacando nuevas leyes. Eso es lo único para lo que les pagamos, sacando. Dice, no, este comportamiento, esta nueva manifestación de pecado, tenemos que controlarla, una ley. Esta otra manera, una ley. La última vez que se atrevieron, más o menos, no se atrevieron a contar todas las leyes. Lo único que contaron en 1985 eran las páginas que había en los libros de las leyes. Y las páginas eran 23,000 páginas. ¿Se imaginan ustedes? 23,000 páginas. Y pueden seguir escribiendo y no van a poder controlar. No van a poder restringir la manifestación del pecado en las vidas de los pecadores. Entonces, la situación de este hombre, que por eso le puse máximas consecuencias, las máximas consecuencias negativas, malas, que podemos llegar es a una posesión como la de este hombre. La sociedad no puede con ellas. ¿Quién fue el único que pudo con esa situación de este hombre? Jesucristo. Y todavía sigue siendo lo mismo, hermanos. Todavía sigue siendo lo mismo, Jesucristo. Por eso para mí, yo no veo que haya nada más comparable y efectivo que consejería bíblica que psicológica. No que descarte 100% todo lo que haya descubierto la psicología, no, pero en realidad, en cuanto a poder de efectividad, la palabra de Dios, Dios obrando a través de su palabra, el poder de Dios, y aquí lo vemos, ¿verdad? A este hombre no lo hubiera podido ayudar ningún psicólogo ni ningún psiquiatra con medicamentos. Nadie lo hubiera podido haber ayudado. Ni siquiera porque se ha sabido que personas que sí han creído que lo más probable es que estén endemoniados, es que ni siquiera con medicamentos fuertes los pueden serenar. Con medicamentos fuertes siguen indomables. Quiere decir que ya hay una entidad superior a los medicamentos, a la naturaleza, a lo que nosotros podamos descubrir, inventar. Entonces, la sociedad no puede resolver permanentemente los problemas que causa el pecado y librarnos, ¿verdad? Y sobre todo a las personas que ya han sido víctimas o que son víctimas de los horrores de Satanás. No los pueden librar de esos horrores. Entonces, ¿cuál es la única solución que tenemos? ¿Cuál es la única solución? ¿Saben ustedes cuál es? ¿Sí o no? La que realidad, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Solamente Jesucristo, hermanos. Solamente, y es algo que debemos de creerlo firmemente para que podamos compartirlo. Cuando no lo compartimos es porque no lo creemos de convicción, lo creemos tal vez intelectualmente, pero no de convicción para poderlo compartir. Cuando lo creemos nomás intelectualmente, no lo compartimos porque pues no queremos ofender a nadie, no queremos que me vean como un fanático, no quiero perder una amistad, y podemos tener una listota larga de excusas, pero la verdadera es porque no lo cree 100%. No es una convicción que verdaderamente crea que esa persona es un pecador, esa persona está perdido, si muere en esa condición se va a ir al infierno. Y que yo tengo palabras de vida que puedo darle a esa persona. Fíjense lo que dice 1 Juan 3:8, dice, pero el que se entrega a una vida pecaminosa es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. La razón por la que el Hijo de Dios fue revelado, o la razón por la que Cristo vino, fue para deshacer y destruir las obras del diablo. ¿Lo cree usted eso? Entonces, ¿se fijan por qué la gran importancia de compartir el Evangelio? Porque las personas están afectadas por la obra del diablo en sus vidas. Y nosotros tenemos el medicamento, tenemos la solución.
Yo lo experimenté, las obras que Satanás había hecho en mi vida. Cuando Cristo vino, Él las fue deshaciendo y destruyendo, las obras del diablo en mi vida. Todas las adicciones, todo lo malo que había en mi vida, el Señor las deshizo y las destruyó. Entonces, Él es el único que puede hacer esa obra. Él es el único. Y si nosotros verdaderamente lo hemos experimentado, pues debemos de compartirlo. Debemos de compartirlo, porque fíjense, ¿qué fue lo que pasó? Dice, y entre gritos le dijeron. Lo que vemos aquí es que Satanás, los demonios, conocen la Biblia, conocen la verdad, la conocen nada más, no la viven. Entonces, tenemos que tener cuidado de que nosotros también, no porque la conozcamos, quiere decir que la vivimos. Porque fíjense, dice, y entre gritos le dijeron, Hijo de Dios. O sea, que no eran ateos los demonios, no eran ateos. Ellos creían y sabían que Jesucristo era la encarnación de Dios, que era Dios Hijo. Estaban correctos doctrinal, teológicamente, estaban correctos. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Están preguntándole, como diciéndole, hey, todavía no ha llegado el tiempo que vengas el juicio para nosotros. Conocían profecía, porque dice, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabían que va a haber un tiempo en el que van a ser atormentados. Muchas veces creemos que el infierno es la cantina de los demonios y Satanás, que ellos ahí gobiernan y están bien contentos atormentando a los hombres y ellos están en el paraíso de demonios. No, el infierno va a ser un lugar de tormento para ellos también. Es un lugar de tormento el infierno y punto de tormento. El que entre ahí va a ser atormentado, va a experimentar tormento. Entonces ahí los demonios, conociendo doctrina, teología bien, le dicen, todavía no es el tiempo del fin del mundo, todavía no ha llegado como para que ya nos vayas a atormentar, nos vayas a mandar al infierno. No, no lo hagas. ¿Okay? Así es como ellos respondieron. Entonces, vemos, ¿verdad?, que debemos de tener mucho cuidado en no confiar únicamente, decir que porque yo tengo cierto conocimiento de la palabra de Dios, entonces estoy bien con Dios, porque no es así, ¿verdad? No es por el conocimiento que yo tenga. Ahora, dice, mientras subía Jesús a la barca, dice la historia, el que había estado endemoniado le rogaba, o sea, a Jesucristo le rogaba que le permitiera acompañarlo. Estaba bien agradecido porque lo había liberado. Le había dado la oportunidad de comenzar de nuevo una vida y dijo, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. Y Jesucristo pues no era, ¿verdad?, como los teleevangelistas que hubieran aprovechado para sacar dinero, ¿verdad?, de andar presentando al ex endemoniado, vengan a ver y escuchen el testimonio y ándele, dé una ofrenda grande y si da una ofrenda grande los demonios van a salir de su vida. Bueno, un tipo de manipulaciones que se hacen hoy en día, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo, no, tú vas a hacer una mejor obra allá en tu casa, le dice, pero Jesús no permitió que el hombre le siguiera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, a tu familia y tus amigos, que esa es la palabra oikos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Se fijan? Y él obedeció. Vemos nosotros ahí en la historia que sí, él fue y contó en toda la área de Decápolis, dice ahí, contó, y la gente se quedaba maravillada. Maravillada. ¿Se fijan? Por eso es que le pusimos oikos
a nuestros estudios en los hogares, para que ese propósito nosotros tengamos de poder contarles ahí a nuestra gente, familiares, amigos, vecinos, las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Ahí tenemos esa oportunidad, porque los estamos invitando a nuestra casa y es más fácil que vengan a mi casa a que vengan aquí a la iglesia. Y ahí en la casa yo puedo contarles personalmente las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Ahí puedo dar testimonio de eso. Por eso la pregunta, ¿verdad?, final que les pongo es, ¿ha hecho el Señor grandes cosas en su vida? ¿Sí o no? Ahora, si usted dice que sí, que el Señor, y lo reconoce, Cristo ha hecho grandes cosas en mi vida, ¿qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a este pasaje? Calladitos. Dice, ve y cuéntales. Dice, si tú consideras que el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida, ahora cuéntales a las personas, a tu oikos, a tu familia, a tus amigos, cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Se fijan? Porque es el énfasis en que participemos en los oikos, no es más que para que podamos hacer la voluntad de Dios y podamos nosotros verdaderamente llevar a las personas a la solución única y verdadera que hay para sus problemas, para su problema de pecado en general, para esa opresión que pueda haber en su vida de esas personas. Solamente Cristo, hasta para una posesión Cristo es la respuesta. No importa el grado en el que esa persona esté de consecuencias por sus malas decisiones, por sus pecados, por la práctica de su pecado, Cristo puede, porque Cristo es mucho, 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 mucho más grande que el pecado que nosotros podamos tener. Eso fue uno de los cantos que cantamos, ¿verdad? Ese tema tenía. Que el amor de Cristo, el poder de Cristo, va mucho más allá de todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Así es que, hermanos, ¿estamos listos para verdaderamente ir y contarles a las personas las grandes cosas que el Señor ha hecho por mí? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos dejaste con tantas lecciones tan importantes, Señor, que tenemos. Señor, queremos, los que hemos experimentado esas grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida y que continúas haciendo, que las apreciemos, Señor, a tal grado que querramos que otras personas también puedan experimentar esas grandes cosas que tú quieres hacer en las vidas de ellos. Señor, que veamos como un privilegio que nos quieres usar a nosotros para que las personas vengan a ti. Gracias te damos, Señor, por esa gran bendición que tenemos de conocerte y de poder hacer esta obra, Señor. Gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para su honra y su gloria. Amén.